Familia de las redes sociales, del canal de YouTube Clínica para el Alma, los que lo visitan, los que escuchan o se acercan a visitar el canal, o a través del Facebook también, del Facebook personal carlosmartinez.consejero, un cordial saludo, un abrazo en la distancia y una cordial bienvenida a este nuevo audio video que tengo para ustedes, de la temática que he venido tratando con alguna frecuencia, inusitadamente, semana a semana. La semana pasada no pudimos grabar, pero aquí estamos grabando en estos días el de la pasada y en futuros días el de esta semana. Entonces, así que de nuevo, bienvenidos y gracias de nuevo. Quiero también reiterar mi gratitud por aquellos que se han acercado al canal, que han iniciado, digamos, su proceso de escribir y preguntar a través de los audios del canal, de la suscripción diferente que hacen, y a través del correo hacer algunas preguntas con respecto a la temática que venimos tratando del abuso sexual a las desviaciones, del cual ya llevamos 4 grabaciones. La verdad que, como algunos lo han expresado, es un tema nada fácil de compartir, habida cuenta la situación que vive hoy en día el mundo, por las diferentes razones que hoy en día se presentan las situaciones y la acelerada y fuerte influencia de los desviados sexuales, de la ideología de género que quieren implantar en los diferentes estamentos de la sociedad, sobre todo a nivel educativo, sobre la niñez, la infancia, la aprobación de la pederastia, la pedofilia que la quieren aprobar por el Dios de los cielos y la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se sentirían ustedes si abusaran de un hijo o de una hija? Eso es desastroso, es tremendamente humillante, ¿verdad? Entonces, pues, gracias. Y hoy vamos a responder algunas preguntas que me hicieron, ¿verdad? Me preguntaron en varias ocasiones sobre las diferentes clases de desviaciones sexuales y algunos hicieron algún comentario sobre alguna situación que lamentable o desafortunadamente están pasando. Ante esa situación, pues de hecho ustedes me lo exigen, me preguntan y yo me siento en la obligación de compartir con ustedes la temática que vengo tratando. Entonces, hoy vamos a dar comienzo inmediatamente a las diferentes clases de desviaciones sexuales existentes, ¿verdad? Con el propósito de darles una mejor orientación y una mejor visión respecto de este tema ácido y candente que hoy en día tiene la humanidad en crisis. Muy bien. Vamos a ver las diferentes clases de desviaciones sexuales originados por abusos, diferentes clases de situaciones. Lo van a ver en el transcurso del desarrollo de estas un poco más de 10 clases de desviaciones sexuales que, aunque usted no lo crea de Ripley, existen en el mundo. Y con todo respeto, tal vez existan cerca de usted, en el medio en el que usted se desenvuelve. Y aún más fuerte todavía, me entristece decirlo, existe en muchos, existe en su casa, en su familia, en alguien que ama y lleva una espina en las entrepieles del alma porque un hijo o una hija es un desviado sexual, o un padre es bisexual, o una madre es bisexual. Esto es tremendo, esto es un tema un tanto fuerte porque es una situación que realmente tiene el mundo ahogándose cada día como si fuera un tsunami espiritual que está ahogando ya hasta que le tapa a la gente y que asfixia a la gente. Bien, la primera de las otras clases, de las diferentes clases de desviaciones sexuales, es el exhibicionismo. Exhibicionismo hoy en día lo tenemos tanto masculino como femenino, de las dos clases, y también los desviados sexuales. Hay hombres que por algunas cosas, aquellas situaciones de la naturaleza, digamos que son exhibicionistas de sus genitales porque de una forma creen o pretenden mostrar que pues vinieron más dotados que otros, ¿sí? Y entonces son felices exhibiendo o haciendo entrever que son más dotados que otros desde el punto de vista de genital. Exhiben y lamentablemente hay muchas
damas lujuriosas, lasciviosas y concupiscenciosas, preste atención a esto, que les agrada eso y que persiguen esta clase de caballeros. Con todo respeto, las hay. He conocido muchos casos. No voy a ahondar en eso, pero ese es el hombre que es exhibicionista. Hay otros que son exhibicionistas de su cuerpo, de su musculatura. Son esclavos de un gimnasio y son esclavos de su cuerpo porque paran en un gimnasio haciendo gimnasia, musculatura, y cuando ven que su musculatura está bien inflamada y está bien desarrollada y se le ha formado y se ve musculoso, pues es feliz exhibiendo su cuerpo, su pecho, sus brazos, su espalda, sus hombros, sus piernas, todo por la capacidad muscular que él ha desarrollado y presenta, y entonces llama la atención por esta situación. Bien, a esto más hay que sumarle a esto la exhibición. Las mujeres desde hace muchos años, desde Génesis 3, escuche bien, desde Génesis 3, aparece que el enemigo les dijo: seréis como Dios. Seréis como Dios, conocedoras del bien y del mal. Seréis como Dios. Y entonces, pues muchas se lo han creído y hasta el día de hoy lo viven creyendo, ¿verdad? Lo viven creyendo. Entonces, ¿qué sucede? Ese seréis como Dios o seréis como diosas es una situación que afecta a la humanidad entera. ¿Por qué la afecta? Muy sencillo. Las damas, ellas se dan cuenta que son voluptuosas, sus pechos, sus glúteos, su cuerpo, su cintura, su cadera. Muchas parece que transpiraran feromonas, son felices exhibiendo sus dotes o sus encantos naturales, y entonces, como existen muchos hombres que no tienen dominio espiritual, pues esta situación hace que sean exhibicionistas, sean atractivas, ¿verdad?, a la vista del hombre, se hacen deseables y entonces son exhibicionistas. Hay más de una que les gusta exhibir, que tiene mucha pechonalidad, por decirlo de una manera, ¿verdad? Otras quieren exhibir sus glúteos, que son muy pronunciados, otras sus curvas, en fin, y otras pues son demasiado sensuales, demasiado sexys. Esta clase de personas, esta clase de mujeres son atractivas, entonces ellas son exhibicionistas. Y en tercer lugar tenemos el exhibicionismo de los desviados sexuales. Ellos son felices mostrando que son homosexuales. Quieren influenciar y dominar una sociedad o influenciar en una sociedad mostrando que son, el término anglo, gays, o que son homosexuales, ¿verdad? Entonces, esta situación se presenta con mucha frecuencia. Tanto hembras como varones se quieren mostrar o exhibir por el hecho de que son practicantes de esa clase de conducta sexual, lamentablemente. Es primera desviación sexual, el exhibicionismo. Segundo lugar tenemos lo que es masturbación. Masturbación lo hay masculino, femenino, a dúo y en conjunto. ¿Cómo así? Masculino ya lo sabemos, un hombre hacerse sexo genital él a sí mismo. Femenino, una mujer digitalizarse su genital a sí misma hasta obtener placer no sexual sino genital. Todo aquel que ejerce masturbación se está haciendo está teniendo sexo o está teniendo placer genital, no sexual. ¿Por qué? Porque en el sexo, en el placer sexual, intervienen hombre y mujer, intervienen todo su parte psicológica, mental, emocional, conductual y sexual, ¿sí? Y entonces, cuando hay una relación a dúo, ahí hay placer sexual, ¿verdad? Pero cuando hay un placer individual, ella con ella o él con él, es placer genital. Ahora, ¿por qué mencioné a dúo? Porque resulta que he encontrado muchas parejas donde jóvenes en su intimidad, en sus salidas como novios o marinovios, como le quieran llamar, resulta que él a ella le hace sexo genital, de manual, digital, y ella a él también. Entonces el placer, sin tener sexo o cópula, pero están teniendo acariciamientos
o tocamientos entre sus genitales, entre ellos con sus genitales. Intervienen ahí la mente, las emociones, la voluntad, las acciones, el morbo de las emociones interviene en ese caso. Entonces, ese es a dúo, ¿verdad? Y también hay, el colectivo, donde intervienen pues varias personas hasta obtener algunos placer genital, porque vienen los acariciamientos de jóvenes practicantes de esta clase de, valga la redundancia, de práctica sexual. Bien. Tenemos el fetichismo. Fetichismo es aquel que hace fetiches con una persona, con algo o con alguien. Un fetiche, una virgen, una foto, una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de alguien, hace de eso un fetiche. Una foto es su fetiche, una entrega especial es su fetiche. Todo eso es lo que hace su fetiche con esa persona, lamentablemente, ¿verdad? Esto existe tanto en varones como en hembras. Repito, existe en ambos sexos. La otra es travestismo. Travestismo es una de las manifestaciones de las desviaciones sexuales. Tiene que ver con la conducta de un varón que se viste de mujer. Se ven mucho en los carnavales de diferentes ciudades en el mundo. Río de Janeiro en Brasil, Barranquilla en Colombia. Creo que en el estado de Luisiana también se ejerce un carnaval. Y en otras partes del mundo también se hace un carnaval. Y entonces vienen los disfraces y hombres se disfrazan de mujeres, mujeres de hombres, o ejercen funciones y conductas de hombres. Esto es un travestismo, es una manifestación de una desviación sexual dentro de una persona. ¿Por qué? Porque hay quien piensa en un momento dado, tiene algún tipo de conducta anómala y entonces quiere sentirse mujer si es varón o quiere sentirse varón si es mujer, ¿verdad? Travestismo. Bien. Otra desviación sexual es el voyerismo. ¿Qué es el voyerismo? Suena curioso. Voyerismo, en Colombia hay una región de la costa donde le llaman coger punta. En otra región le dicen de otras formas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, unas damas tienen una falda corta, se sientan, cruzan la pierna y sin duda pues muestran la parte posterior externa de uno de sus muslos, de una de sus piernas, ¿verdad? Entonces a más de uno le agrada verle esas partes a esa dama, las piernas, y entonces se acerca y se queda mirándole las piernas, ¿verdad? El voyerista es. Otras damas se sientan mal, no se cubren algunas veces y entonces se les ve, digamos, la pantaleta o algo así. Entonces el hombre le fascina estar viendo lo que está oculto, lo que está allá al otro lado, quiere estar mirando, quiere estar echando ojo. Eso es el voyerista. Igual sucede con algunas damas que sienten curiosidad, pero hay un detalle: las damas no son muy amigas de estar mirando, aun cuando también lo hacen. No son muy amigas de estar mirando, ya que el estímulo femenino es de otra forma. El de hombres, de los varones, es por vista. Es por vista en su totalidad. Muy bien. Entonces el voyerista es aquel que le gusta estar viendo desnudos, viendo una dama mal sentada, viendo una dama que de pronto tenga unos pectorales, digamos, muy atractivos, y entonces él se distrae, se acerca y le agrada estar echando el ojo y viendo a ver si logra verle algo más, y se acerca y se queda mirándole los pechos e imaginándose algo. Ese es el voyerista. Muy bien. Hay otro, impotencia y frigidez. Curiosamente, permítanme decirles, la impotencia hoy en día existe en muchos varones, aún desde edad muy temprana. Escúcheme, aún desde edad temprana. Incluso he encontrado hombres que aún por debajo de los 40 años ya están sufriendo impotencia sexual. Y también muchas damas desde muy temprana edad están empezando a sufrir frigidez. La impotencia del hombre se da por diversos factores, habría que estudiarlos más a fondo y hacer una profundización del tema. La frigidez en las mujeres también se da de alguna forma. Por ejemplo, conocí una familia donde la madre de esta familia tuvo 6 hijos, 3 varones, 3 mujeres. Y ella a sus hijas, estoy hablando de una señora que tuvo 4 hijas.
Y ella a sus hijas les habló que el sexo era impuro, que era algo desagradable, que eso no debía existir, que no sabía por qué, en fin, que el sexo era indebido, era incorrecto, que era algo inmoral. Yo no explico por qué, y ella tuvo 4 hijos. 4 hijas. A sus hijas les habló siempre de eso, y curiosamente sus 4 hijas, 3 de ellas tuvieron una vida tortuosa matrimonial. Solo una logró escapar años después, porque ya como que entendió la verdad y aprendió, investigó y estudió, y se dio cuenta que no era tal cual como decía su señora madre. Entonces esa situación la llevó a pensar de una manera incorrecta, indebida, ¿verdad? Porque la mayoría de las otras desarrollan frigidez, o sea, poca adicción o poco gusto por el sexo. Dicho sea de paso, el sexo en el matrimonio es algo si algo agradable creó Dios para la vida de pareja, es el sexo. En pareja, en el matrimonio. Ahora, quien practique sexo de una manera libre es asunto de él o de ella. Permítame decirle algo. Dios fue el que hizo el sexo, la unión sexual, placentera, amorosa, agradable, ¿sí? Como complemento entre una pareja. Lamentablemente se ha tergiversado. Hoy en día pues existe a manos llenas, con toda libertad, y más adelante en otra clase les voy a explicar algo al respecto. Otra clase de desviación sexual poco mencionada, pero parece mentira, muy frecuente, es algo que un hombre que muy pocos conocen, es la escoptofilia. Repito, escoptofilia. ¿Qué significa o qué quiere decir o qué es? Escoptofilia es aquella persona que le agrada o se satisface o se alegra viendo a una pareja hacer sexo o viendo a otros tener sexo. O sea, se satisface él, se agrada, se goza viendo a otros tener sexo. Esto significa que hace que una persona sienta una hipersexualización hoy en día de muchas personas. Ejemplo, la televisión, el cine presentan muchas escenas eróticas entre parejas y las ven muchos, incluso niños ven escenas eróticas desde muy temprana edad. Esto hace que esas personas sientan agrado o placer al ver escenas eróticas, así sea de otros en el cine, y se excitan con esa situación. Eso es escoptofilia. Tenemos la zoofilia o bestialismo. Es triste y es lamentable. Hoy en día en el mundo hay países donde hay personas que se han casado con su animal, con su mascota, por el Dios de los cielos y la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¡Wow! Existe. Es lamentable, pero existe, ¿verdad? Hay personas que le han dejado su herencia a un gatico, a un perrito o a una de sus mascotas. Hay personas que obtienen su placer sexual o genital con una mascota. Que no existe esto, con todo respeto. Lamentablemente, soy conocedor de algunos casos y sí existe. Lamentablemente. Hay países donde han aprobado esto. Hay personas que cuidan su mascota, en fin. Ese es otro detalle y existente hoy en día. Otra, muy común hoy en día, muy grande en el sentido de la afección, la forma como es afectado el mundo, que es causante de los divorcios y todo, es el adulterio y de hecho la fornicación. Adulterio es el acto de que una persona, siendo casada, tiene sexo con otra persona, ya sea un varón con otra dama o una mujer con otro hombre diferente a su cónyuge. Este adulterio, permítame decirle, no es el tema, pero solamente le adelanto esto, significa el adulterio manchar el hecho conyugal, significa que está maldiciendo a su cónyuge, significa que está maldiciendo su descendencia, significa que está girando un cheque en blanco a futuro en contra suya, en contra de la persona. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a ser leales. Dios nos ordena a ser leales. Por allá en Malaquías capítulo 2 versos 10 al 16 habla de no seáis desleales con la mujer de tu juventud. Y dice la Biblia que Dios los tiene, que quiere que seamos de su gran familia, de la gran familia de Dios, y nos quiere que seamos leales a nuestro cónyuge. Es importantísimo. La otra es la fornicación.
La Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es fornicar? Fornicar es todo aquel hombre o mujer que tenga sexo con otra persona simplemente por gusto o por placer. Una persona que tiene sexo con otra persona por gusto o por placer está fornicando. La Biblia dice que huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tremendo, ¿verdad? Entonces, a Dios no se le escapó ningún detalle, ¿verdad? La otra desviación sexual, que es la que estamos tratando, que es la que tiene que ver con el homosexualismo. Sobre esa no me extiendo mucho porque ya la he venido describiendo y ampliando, y hoy es la quinta entrega con respecto al del abuso sexual, a las desviaciones, a este tema del cual ustedes se están preguntando y están recibiendo información cada día, pues bastante tangencial, porque no quiero ahondar. Ya les recuerdo que ahondamos a nivel privado, a nivel particular. Me escriben a mi correo consejero y terapeuta @gmail.com, y con mucho gusto les puedo ya a nivel particular, o conferencias o asesorías o seminarios sobre la impureza sexual y las desviaciones, bien sea a iglesias, bien sea a nivel particular, bien sea a nivel cristiano, con mucho gusto. Muy bien. La otra de las desviaciones, y parece mentira, pero es común, es el masoquismo. Es aquel que maltrata, es aquel que ejerce una acción violenta sobre una persona para tener un débito conyugal, obtener sexo con ella. La maltrata, la ultraja, la golpea y después quiere que la persona acceda a tener sexo con él, ¿verdad? Ese es masoquismo. Otra muy común, ninfomanías o adictos sexuales. ¿Qué es ninfomanía? La mujer que es demasiado adicta al sexo, que no obtiene placer sino solamente cuando tenga demasiado placer sexual, es adicta al sexo y quiere tener gran nivel de placer sexual. Es ninfómana porque es prácticamente una persona que se hace insaciable con respecto a su vida sexual. Los adictos, con respecto a los hombres, pues aquellos que de pronto de niños fueron llevados de una trabajadora sexual por su padre, que hay cantidad de casos, y resulta que no lo convierte en hombre, sino lo convierte en un adicto al sexo o una persona desaforada sexualmente, y en vez de hacerle un bien le ha hecho un mal a ese hijo, creyendo ese padre que ese hijo se iba a hacer un hombre. Cometió un gran error, ¿verdad? Esos son los insaciables o desaforados sexuales. Otra es la pederastia y la pedofilia, ya la mencioné al comienzo, ¿verdad? Pero hoy en día, a nivel prácticamente mundial, quieren aprobar la pederastia y la pedofilia a nivel general hoy en día. Recuerdo un filósofo griego, Platón, decía que era un honor para un niño o un jovenzuelo ser poseído por uno de los grandes personajes de aquella época. Dicho sea de paso, la cultura griega está muy basada en sodomía, básicamente, que significa la posesión anal, ¿verdad? Entonces, eso dijo Platón, lamentable que haya dicho eso, y seguramente fue un practicante de eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y hoy en día quieren, repito, aprobar la pederastia y la pedofilia de una manera como nadie quiere o como muy poco le gustaría, pero hoy en día, me duele decirlo, la iglesia cristiana no está haciendo nada al respecto. Tal vez estén orando, sí, gloria a Dios por eso, pero muchos cristianos no están haciendo nada por esto, y de hecho muchos no saben cómo hacer, cómo trabajar, cómo tratar esta clase de personas afectadas, ¿verdad? En la mayoría de los casos los rechazan, los hacen a un lado, los mandan para otro lugar, pero no le dan para el pasaje. Las otras desviaciones sexuales son las violaciones. Qué triste decirlo, hay violaciones conyugales, porque hay hombres que violan a su esposa de una manera aleve porque le exigen un débito conyugal indebido, eso es una violación. Hay abusadores que abusan de un niño o una niña, eso es una violación. O varios hombres abusan, varios jóvenes abusan de una joven y después nadie responde. Hay casos en la ley, en la justicia de diferentes países conocidos, ¿verdad? Y uno de los más delicados, ya para finalizar, es el incesto. Es lamentable cuando un padre ha abusado de su hija. Qué triste cuando hay padres que han abusado de sus hijos. En alguna ocasión hace años hicimos un trabajo social
y una evangelización en una zona de tolerancia de alguna ciudad. Curiosamente, digamos, la conducta regular o el caso sui generis de algunas damas, de algunas jóvenes que estaban ejerciendo como trabajadoras sexuales en una vida de promiscuidad sexual, habían sido abusadas por su padre biológico. ¿Usted sabe lo que eso significa? Es triste, es desastroso, es humillante. Recuerdo una dama casada y habían tenido de entrada lo primero que tuvieron fue una niña con el esposo. El esposo se acercó a mí porque él tenía sus dudas porque pues él vivía con un problema psicológico, mental, porque él me comentó que su esposa le había dicho que era virgen y resulta que él se dio cuenta que no lo era. Y además de eso, la esposa le estaba poniendo un tipo de conducta anómala por la sencilla razón de que ella desconfiaba mucho de su esposo porque ella creía que su esposo iba también a abusar de su hija, así como el padre abusó de ella. Para no alargar mucho la historia y terminar la intervención de hoy, el seminario de hoy, pues ella desnudó su alma y resulta que el padre la había abusado, le abrió su corazón. Y yo le dije al esposo, en realidad tu esposa no ha estado con ningún hombre. Ella no había estado con ningún hombre, fue el padre de ella el que abusó de ella, pero ella no estuvo con ningún hombre. ¿Sí? Pero llevaba una espina en las entrepieles del alma. Permítame decirle que tardó años en perdonar a su padre. Lo vino a perdonar cerca de la muerte de él. Pero cargó por muchos años una espina en las entrepieles del alma que le taladraba su mente, sus emociones y su voluntad. Su alma estaba herida. Y hay muchísimos casos así. Muy bien. Llegamos hasta aquí, familia, con el tema de hoy, digamos que la primera parte, ¿verdad? Pero ya con esto satisfago la inquietud de las preguntas que me hicieron varios en algunos días anteriores a través del correo, a través del mail, que querían conocer algo sobre las diferentes clases de desviaciones sexuales. Y hoy pues les hice una breve extensión de el que ellas. Me faltó una, la satiriasis, que es la que tiene que ver con conflictos sexuales, con violencia en el trato que recibió, con humillación, con maltrato, siempre hablando con sátiras y con burlas sobre la persona. Y hay casos de hombres y mujeres que son satíricos con su cónyuge, porque de tiempo atrás, desde atrás de sus hogares, en sus hogares, vieron sátiras y clase de humillaciones entre sus padres. Bien, familia, para mí es un agrado trabajar para ustedes, llevarles una información sobre un tema del cual tengo una segunda obra que se titula Del abuso sexual a las desviaciones. Permítanme mostrársela, Del abuso sexual a las desviaciones. Les comento que mis 3 obras las pueden encontrar por internet en Amazon, por el sistema Kindle o ebook. Kindle o ebook, pueden encontrarlo, ¿verdad? Lo buscan en Amazon y Amazon simplemente un pago con su tarjeta de crédito o débito y a un clic, fácil, a un clic y le llegan sus libros a su correo, ¿verdad? En Colombia tengo una promoción que tiene que ver con los 3 libros que valen 120,000 pesos colombianos. Le doy un 25% de descuento, les quedan 90,000 pesos, ¿verdad? Y con ese mismo valor, usted me da la dirección, ¿verdad?, de donde habita, ciudad, apartamento, conjunto residencial, nombre y cédula, y yo con el mismo valor del 25% de descuento que le doy con el que usted cancela, se lo envío de cuenta mía los libros a su residencia, a su lugar de habitación, con mucho gusto. Esta promoción es solo para Colombia. Ya cuando estemos en otro país y tengamos las reglas del juego con respecto a costos y demás, quizá lo hagamos, pero por ahora solamente en Colombia. Familia, un abrazo en la distancia, bendiciones, Dios les guarde y nos encontramos en el próximo audio para tratar otro tema con ustedes. Bendiciones, hasta la próxima.